Buenas tardes, ingeniero Diego Proño. Eh, yo le voy a presentar sobre la maqueta en coordenadas normales y tangenciales. Mi nombre es Joshua Núñez, estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz. Introducción. El movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En el vector velocidad no cambia módulos, pero sí dirección. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque aunque sí aceleración normal. Cuando tenemos un movimiento curvilíneo, muchas veces es recomendable usar coordenadas normales y tangenciales. Este sistema tiene una característica principal debido a que en cada punto de trayectoria va a haber unos ejes. Podemos distinguir en ellas módulos y direcciones y el sentido. Cuando la velocidad de un objeto varía en el tiempo, puede hacerlo bien porque varíe el módulo, porque varíe la dirección y sentido del movimiento, o porque varía ambos aspectos. Materiales a utilizar. Un palo de escoba de 24 centímetros, rulimán de 4 centímetros de diámetro, pedazos de triplex de diferente medida, em, pedazos de espuma flex, eh, un resorte, un playo de presión y un taladro. Procedimiento de la construcción de la maqueta de coordenadas normales y tangenciales. Hacemos un hueco en un pedazo del triplex y pegamos el rolimán de 4 centímetros de diámetro en el hueco del pedazo de triplex. Luego ponemos un alambre en un pedazo de triplex para hacer la base que sostenga al resorte y pegamos. Posteriormente colocamos el palo de escoba en el rolimán y con el otro pedazo de triplex y vamos pegando la base que va a sostener el resorte. Y finalmente colocamos el resorte y la masa y quedaría lista nuestra maqueta. Como se puede observar, así quedó nuestra maqueta. Funcionamiento de la maqueta de coordenadas normales y tangenciales. Colocamos el taladro en la parte inferior del palo de escoba y lo ajustamos. Entonces empezamos a presionar para generar una velocidad y presionamos más para generar otra velocidad mayor, como se puede observar. Y así quedó el funcionamiento de nuestra maqueta. Cálculos. Ya que se obtuvieron dos velocidades, de la velocidad 1, la velocidad angular final, la cual tomamos la velocidad angular final 30 revoluciones por minuto, transformamos a revoluciones por segundo, lo cual de ahí multiplicamos 2 por pi, lo cual nos dio una velocidad angular final de 3.1416 radianes sobre segundo. La aceleración angular. Transformamos el radio a metros. La aceleración angular sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. Reemplazamos valores, lo cual nos dio una velocidad angular de 0,05236 radianes. La aceleración tangencial. Esta se multiplica la aceleración angular por el radio, lo cual nos da un valor de 0,0062832 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad angular es la división del ángulo de inclinación sobre el tiempo. En este caso sería 20 dividido para 60 segundos, lo cual nos dio
un valor de 0,3333 radianes sobre segundos. La aceleración normal se calcula con la velocidad angular al cuadrado por el radio, lo cual sería 0,3333 al cuadrado por 0,12, lo cual nos dio una aceleración normal de 0,0133 metros sobre segundos al cuadrado. De ahí se puede calcular la velocidad, la cual es la velocidad angular por el radio. En este caso sería 0,3333 por 0,12, que nos da una velocidad de 0,0399 metros sobre segundos. Para la velocidad 2 se realizan los mismos cálculos, nomás reemplazando con la nueva velocidad y el nuevo radio. En este caso, la velocidad angular final nos dio de 8,7964 radianos sobre segundos. La aceleración angular nos dio de 0,094248 radianes. La aceleración tangencial nos dio, reemplazando con el nuevo radio, nos dio 0,014.372 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad angular en este caso es la misma, ya que tiene el mismo grado de inclinación y el mismo tiempo, el cual es una velocidad angular de 0,3333 metros sobre segundos. La aceleración se calcula con el nuevo radio, lo cual nos dio una aceleración normal de 0,0166. Y la velocidad, en este caso de esta nueva velocidad que se realizó, fue 0,3333 por el nuevo radio, que es 0,15, nos dio una velocidad de 0,0429 metros sobre segundos. El cálculo de errores para la velocidad 1. Con la primera velocidad se cuenta el número de revoluciones que da por minuto, lo cual nos dio revolución 1, 30, revolución 2, 31, revolución 3, 30, revolución 4, 31, revolución 5, 30, revolución 6, 31, revolución 7, 31, revolución 8, 31, revolución 9, 30, revolución 10, 30. Esto nos dio un promedio de revoluciones de 30,5. El error absoluto. Se resta el promedio de las revoluciones con la primera velocidad menos los datos de las revoluciones. En este caso, en todo nos dio un 0,5 y el promedio del error absoluto nos dio de 0,5. Calculamos el error relativo, el cual es el promedio del error absoluto dividido por el promedio de los valores, el cual es 0,5 dividido por 30,5, nos dio 0,01639. Para sacar el porcentaje de error, multiplicamos por 100 el error relativo, lo cual nos da de 1,639%. Para el cálculo del error de la velocidad 2, se hace lo mismo. En este caso nos dio más revoluciones en los datos y obtuvimos un promedio de revoluciones de 8,8 con la velocidad 2. El error absoluto se resta el valor de las revoluciones en cada tramo menos el promedio de las revoluciones, lo cual nos dio 1,8, 0,2, 1,2, 1,8, 0,2, 0,8, 1,2, 1,2, 0,2, 0,2 y el promedio de esto nos dio 0,88. Calculamos el error relativo, lo cual dividimos 0,88 dividido por 85,8. Nos da un error relativo de 0,1025. Y multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje del error relativo, lo cual nos dio 1,025%.
lo cual vemos que está bien tomada nuestros datos. Conclusiones. Mediante la realización de la maqueta, se pudo observar que la maqueta genera un movimiento circular uniforme y un movimiento circular uniformemente variado, ya que aumenta su velocidad. Al saber que es un movimiento circular reconoció sus componentes tangenciales y normales y cómo son de cada uno. A la componente que se proyecta sobre ese eje tangente se llama componente tangencial y es la responsable del cambio del módulo de la velocidad a. La que proyecta sobre el eje normal se llama componente normal o componente centrípeta y es la responsable de la dirección de la velocidad. Se pudo conocer muy bien el concepto. El movimiento circular uniforme es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje, estando siempre a la misma distancia del mismo y desplazándose a la velocidad constante. Al realizar la respectiva consulta podemos identificar cómo calcular el error absoluto para luego calcular el error relativo. Y para ello necesitamos tomar 10 veces las revoluciones que dio la maqueta, lo que pudimos observar que el resultado fue menor al 2%, lo cual demuestra que el respectivo ejercicio estaba bien realizado. Recomendaciones. Es recomendable al momento de la consulta de la maqueta en coordenadas normales y tangenciales tomar bien las medidas y obtener bien cada pieza de la maqueta, ya que si no está simétrica no podrá generar el movimiento circular. Se recomienda buscar muy bien la información de coordenadas normales y tangenciales, ya que al saber bien el concepto se puede identificar fácilmente estos componentes en la maqueta realizada. Es necesario tener en cuenta de que se trata del movimiento circular uniforme, y aquí vamos a poder reconocer los componentes normales y tangenciales, y se podrá realizar bien la trayectoria de la maqueta. Es recomendable tomar bien los datos de las revoluciones, ya que al no tomar bien los datos de las revoluciones no tendrá el rango de porcentaje de error y el cual no debe pasar del 2%. Bibliografía. Gracias.